El narcotráfico, una plaga que se extiende por América del Sur, dejando un rastro de muerte, corrupción y desesperación. Hombres seducidos por la promesa de poder, riqueza, por la ilusión de un imperio construido sobre cocaína. Pero detrás de las montañas de dinero y ejércitos de sicarios, se esconden historias de ambición desmedida y traiciones sangrientas. En este viaje, exploraremos las vidas de 5 capos que escribieron sus nombres en sangre y fuego: Pablo Escobar, Gilberto Rodríguez Orejuela, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Leder. Imaginen un hombre que emerge de la pobreza, un Robin Hood retorcido que construye un imperio a base de cocaína. Ese era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Desde las calles de Medellín, ascendió como una sombra, alimentando su ambición con cada kilo de droga que cruzaba la frontera. Su astucia era legendaria, su carisma, magnético. Repartía dinero entre los pobres, construía casas, canchas de fútbol. Se presentaba como un salvador, un mesías de la miseria. Pero no se dejen engañar por la máscara. Debajo latía un corazón de hielo, un depredador dispuesto a todo para proteger su imperio. La violencia se convirtió en su lenguaje: bombas, secuestros, asesinatos. Jueces, policías, periodistas, cualquiera que se interpusiera en su camino se convertía en un objetivo. El miedo era su arma más poderosa, con la que doblegó a un país entero. Pero la ambición desmedida de Escobar, su sed insaciable de poder, lo llevó a desafiar al mismísimo Estado. Acorralado y traicionado, Pablo Escobar encontró su final en un tejado de Medellín. Mientras Pablo Escobar sembraba el terror con la furia de un huracán, en las sombras, otro imperio criminal se expandía con la frialdad de un cálculo meticuloso y preciso. Gilberto Rodríguez Orejuela, cerebro del cartel de Cali, era la antítesis de Escobar, un hombre de mente fría y calculadora, un estratega nato, un hombre de negocios que prefería la discreción a la ostentación, siempre operando desde las sombras. Su reino se construyó sobre la astucia, la corrupción y una red de influencias que se extendía como una telaraña, atrapando a todos en su camino. Orejuela entendía el poder de la imagen y la percepción pública. Mientras Escobar desafiaba abiertamente al gobierno, él tejía alianzas con políticos, empresarios y agentes de la DEA, siempre buscando ventaja. Su imperio criminal se camuflaba tras fachadas respetables, empresas legítimas que lavaban millones de dólares provenientes de la cocaína, manteniendo una apariencia de legalidad. La rivalidad con Escobar era inevitable, una colisión de titanes en el mundo del narcotráfico. 2 reyes no pueden compartir una misma corona, y la lucha por el poder era feroz. La guerra entre Medellín y Cali estalló, una batalla campal por el control del narcotráfico que bañó las calles de sangre y dejó un rastro de destrucción. Pero Orejuela no era un soldado, era un jugador de ajedrez, siempre pensando varios movimientos por delante. Movía sus fichas con precisión, anticipando los movimientos de su enemigo y adaptándose a cada situación. Capturado en 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela cambió su lujosa mansión por una celda fría y oscura, poniendo fin a su reinado. Imaginen un hombre con la audacia de desafiar las leyes del cielo y la ambición de convertir el narcotráfico en una empresa global. Un hombre que no conocía límites y que veía oportunidades donde otros solo veían riesgos. Ese era Carlos Leder, un visionario despiadado que transformó la forma de transportar cocaína. No solo cambió las reglas del juego, sino que también creó nuevas. Nacido en Armenia, Colombia, Leder creció fascinado por el poder, por la idea de construir un imperio sin límites. Desde joven, soñaba con un mundo donde él dictara las reglas. La cocaína se convirtió en su boleto hacia la cima, su herramienta para desafiar al mundo. Con cada gramo, su influencia crecía y su imperio se expandía. Su mente, siempre un paso adelante, ideó un sistema de transporte revolucionario, una flota de avionetas que cruzaban los cielos cargadas de droga. Estas avionetas se convirtieron en el símbolo de su poder y astucia. Las Bahamas, con su laberinto de islas y su débil control aéreo, se convirtió en su base de operaciones. Desde allí, controlaba su vasto imperio con mano de hierro. Leder no solo traficaba con cocaína, traficaba con sueños. Prometía riqueza y poder a quienes se unieran a su causa. Construyó un paraíso artificial en Norman's Cay,
una isla que se convirtió en símbolo de la extravagancia y la corrupción. Allí, el lujo y el exceso eran la norma. Fiestas desenfrenadas, montañas de dinero, un flujo constante de drogas y poder. Cada evento era una muestra de su dominio y control. Traicionado por sus propios hombres, Carlos Leder fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. El zar del cielo terminó sus días en una prisión de máxima seguridad. Su legado, sin embargo, sigue siendo un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición desmedida. En el oscuro submundo del narcotráfico, donde la violencia era el lenguaje universal, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, se ganó su reputación a sangre y fuego. Un hombre sin escrúpulos, un soldado de la cocaína que ascendía sobre un río de cadáveres. Su nombre infundía miedo y respeto en igual medida. Su historia se tejió en las zonas rurales de Colombia, donde la pobreza y el abandono estatal abonaron el terreno para el narcotráfico. En estas tierras olvidadas, Gacha encontró su oportunidad. Gacha, un campesino curtido en la violencia, encontró en la coca su camino al poder. Su ascenso fue meteórico, impulsado por su astucia y brutalidad. Se unió al cartel de Medellín como jefe de seguridad, liderando escuadrones de la muerte que sembraban el terror. Estos escuadrones eran su herramienta para mantener el control. Su crueldad no tenía límites, su sed de sangre, insaciable. No había acto demasiado atroz para él. Gacha no solo traficaba con droga, también controlaba el cultivo de coca, imponiendo su ley a campesinos e indígenas. Su influencia se extendía por todo el país. Su fortuna crecía al mismo ritmo que su leyenda negra. Acorralado por las autoridades, traicionado por sus allegados, Gacha murió en un enfrentamiento con la policía. Su caída fue tan violenta como su vida. Su muerte fue un recordatorio del poderío del narcotráfico y de la estela de sangre que dejaba a su paso. La sombra de Gacha aún persiste en la memoria colectiva. En el corazón del cartel de Medellín, junto a la figura imponente de Pablo Escobar, se movía otro personaje clave, un hombre que prefería la diplomacia a la violencia, la estrategia a la fuerza bruta. Jorge Luis Ochoa Vázquez, miembro fundador del cartel, era considerado el cerebro financiero de la organización. Su habilidad para mover dinero, lavar ganancias y establecer contactos internacionales fueron claves para la expansión del imperio de la cocaína. A diferencia de Escobar, Ochoa no buscaba la confrontación directa con el Estado. Prefería tejer alianzas, corromper funcionarios y asegurar la impunidad de sus negocios. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder e influencia. Políticos, empresarios y hasta figuras del deporte se codeaban con él, seducidos por el aura de riqueza y éxito que lo rodeaba. Pero la sombra del narcotráfico es alargada, y Ochoa no pudo escapar de la justicia para siempre. En 1984, tras una intensa persecución, se entregó a las autoridades colombianas. Tras una breve estancia en prisión, Ochoa recuperó su libertad y se retiró del negocio del narcotráfico. Las historias de estos 5 hombres son un recordatorio del poder corruptor del narcotráfico y su capacidad para destruir familias y sumir a países enteros en la violencia.